El día de hoy te voy a enseñar a diseñar tu propia firma de artista. ¿Estás listo? Vamos echando trazos. Hello, this is First, and I'm J. Scott Campbell. Hola gente, soy Humberto Ramos y vean por favor Echando Trazos porque yo también lo voy a empezar a ver. Hey guys. First, okay, first. Let's give a round of applause. Y bueno amigos, antes de empezar de lleno el tema principal del día de hoy, quiero mostrarles cómo quedó finalmente terminada esta ilustración que acabo de firmar de Jonathan Snyder, de Vanessa Bolt y del profesor Hector Haste, tres de los personajes principales del cómic Soul Keepers. Y bueno, esta ilustración me hacía falta para completar esta también que ya les había mostrado con Jason Hicks y con la doctora Amanda. Y bueno, pues más adelante vamos a hacer unos prints padrísimos con este par de ilustraciones de Soul Keepers. Y bueno amigos, entremos de lleno al tema principal del día de hoy: cómo crear, cómo diseñar nuestras propias firmas de artistas. Definitivamente este es un tema fundamental que no podemos pasar por alto en nuestras vidas de creadores de cómics, porque al final del día nuestra firma es algo que va a ir acompañando todas nuestras ilustraciones. A lo mejor cuando estamos empezando no lo vemos, pero finalmente esta firma probablemente durante muchísimos años va a estar a un lado de todas nuestras ilustraciones. Por lo tanto es importante que la diseñemos de la mejor manera. El día de hoy te voy a dar algunos tips muy específicos para que entonces puedas potencializar al máximo la creación de tu propia firma de artista. Y bueno, vamos comenzando primero analizando algunas de las firmas de los más grandes artistas de cómics que hay en la actualidad. Y bueno, comienzo mostrándote las firmas de los dos grandes dioses de los cómics de la actualidad. En primer lugar, obviamente, el mismísimo Todd McFarlane. Podemos ver aquí su firma, cómo la está manejando. Y como te puedes dar cuenta, prácticamente todas estas firmas las tengo en el cómic número 1 de la segunda temporada de Soul Keepers. Ha sido para mí pues muy padre el dedicarme cada vez que conozco a uno de estos grandes artistas, obviamente mostrarles mi cómic para que lo vean y bueno, les he pedido que me lo autografíen. Esta firma que te muestro a continuación es del mismísimo Jim Lee, este súper artista de DC Comics, Batman, etcétera, etcétera. Podemos ver aquí la firma de Jim Lee como una especie de garabato que tiene una lógica muy interesante y que bueno, le facilita muchísimo a la hora de estarlas desarrollando, de estarlas firmando, muchísimas firmas, poderlo hacer de una forma más sencilla. Continuamos con la firma de otro de los grandes de la actualidad, probablemente el artista de Batman más aclamado de la actualidad, nada menos y nada más que Greg Capullo. Aquí obviamente la firma de Greg Capullo pues juega mucho con su G, juega mucho con lo que viene siendo la C y pues queda muy interesante. Esta que vemos abajo es de Scott Snyder, el escritor que también está detrás de todos estos cómics que actualmente está haciendo Capullo para Batman. Seguimos, tenemos la firma del mismísimo Mike Mignola, el gran autor detrás de Hellboy, y también es una firma muy característica. Fíjate este garabatito que pone él en su firma, Mignola, que bueno, definitivamente también es clave a la hora de que él maneja su propia firma. Un gran mexicano, aquí estamos viendo la firma de Sergio Aragonés, tenemos claramente la firma de Aragonés, uno de estos grandes artistas mexicanos que ha destacado muchísimo en la revista, por ejemplo, de Mad, temas muy cómicos, muy divertidos.
Andy Kubert. Andy Kubert actualmente también es uno de los grandes artistas, principalmente, bueno, no solamente DC Comics, que ha estado detrás de varias de las últimas series que han habido de Batman, sino también de los mismísimos X-Men con Marvel. Durante mucho tiempo Andy Kubert también llevó la batuta de estas ilustraciones y bueno, una firma también Andy Kubert muy característica de su propio estilo. Continuamos con otro de los grandes, Terry Dodson. Entonces vemos cómo Terry Dodson juega obviamente muchísimo con este garabato de su D, hace esta D que es muy característica en su firma. Y bueno, pues este tema de garabatos, de repente hay puntos donde se suele exagerar muchísimo. Veamos, por ejemplo, esta es probablemente una de las firmas más peculiares y raras que existen, porque realmente esta firma pues no tiene mucha forma y es de nada menos y de nada más que de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead. Entonces yo he visto muchas veces incluso cómo sus mismos colegas, compañeros hacen mofa de esta firma pues tan amorfa que tiene él, ¿no? Para firmar lo que viene siendo sus cómics. Otro grande de los cómics, Tom Grummett. Tom Grummett, bueno, lo recordamos en cómics de Superman, obviamente toda la saga de la muerte de Superman y el reino de los Supermanes. Grummett, uno de mis artistas favoritos, posteriormente en cómics como Robin, etcétera, etcétera, otro de los grandes, también una firma bastante característica. Obviamente otro de mis grandes ídolos y mayores influencias en mi propia ilustración, nada menos y nada más que Campbell, Jeff Scott Campbell. Es muy interesante porque la firma de Campbell sigue un patrón muy similar al tipo de trazos que él utiliza para detallar sus propias ilustraciones. Entonces, también definitivamente la firma de Campbell es una de las que más me gustan porque es compleja. Digo, creo yo que rompe un poco esa regla de hacer una firma simple, pero él la domina bastante bien y tiene todo el estilo, tiene toda la lógica con su propia forma de dibujar. Obviamente, el dios de dioses de los cómics, en paz descanse, el mismísimo Stan Lee. Obviamente su firma tan característica en la cual juega con la S, juega con la T y este subrayado que lo vuelve bastante característico. También una de las firmas que son pues más reconocidas en lo que viene siendo el medio. Y obviamente mostrar la firma del súper mexicano artista de los cómics Humberto Ramos. Y bueno, aquí estamos viendo cómo Ramos maneja también su firma. Tiene este garabato al final, curiosamente es al final y no al principio, muy característico de él. Una firma que él también pues domina bastante bien. Lo interesante es cómo este trazo al final le da muchísima personalidad a lo que es su firma. Y tenemos también, obviamente, la firma de Joe Madureira, que es pues también bastante característica de Joe Math, porque bueno, como ya hemos platicado, también este tema de crear nombres de artistas, como está acortando su apellido Madureira, simplemente lo está llevando a la palabra Math, y de esta forma podemos ver cómo queda. Entonces, definitivamente estos son grandes artistas que han trascendido muchísimo en la parte de la industria de los cómics a nivel internacional, a nivel mundial, y que nos enseñan varias cosas muy importantes que tenemos que aprender a la hora de crear nuestras propias firmas, y que de la misma manera yo también a la hora de crear mi propia firma de FIRST para mis ilustraciones, estos 4 tips que te voy a dar a continuación los he estado aplicando. Mi primer consejo es que diseñes una firma de artista que obviamente sea diferente a tu firma que utilizas para documentos oficiales. Esto es bien importante, o sea, no se te va a ocurrir empezar a firmar tus cómics, firmar tus ilustraciones con exactamente la firma que más adelante vas a estar utilizando para firmar cheques o documentos oficiales, porque eso puede ser un gran problema. Entonces son 2 cosas diferentes. Una cosa es tu firma oficial y otra cosa es tu firma de artista. Ahora, siguiendo esta lógica, mi segundo consejo es que tu firma de artista
sea muy sencilla de hacer. Porque bueno, estamos partiendo de que si todo marcha bien como lo estamos planeando, el día de mañana a ti te va a tocar estar firmando muchísimos cómics, muchísimas ilustraciones para tus fans. Entonces es importante que tu firma sea muy fácil de hacer. Créemelo, a mí me ha tocado eventos donde literalmente he estado horas continuas firmando cómics y por eso obviamente es importante que la firma sea sencilla, porque si lo haces demasiado complicado y que te tardes y que te cueste trabajo, entonces te va a llevar muchísimo tiempo poder lograrlo. Mi tercer consejo, y que también es importante y lo ideal, es que tu firma tenga algún rasgo o varios rasgos característicos que la hagan fácilmente reconocible. No se trata solamente de que sea una firma sencilla y fácil de hacer, sino también se trata de que sea una firma que cuando la gente la vea fácilmente pueda identificar que se trata de tu propia firma. Mi caso muy específico, por ejemplo, obviamente utilizo este circulito que está remarcando la F de First, podemos ver ahí el circulito, y también cierro la firma con una S grandota, ¿no? Entonces, ya sea que utilices círculos, ya sea que utilices curvas, garabatos, palitos, bastoncitos muy marcados, es importante que tu firma tenga uno o varios elementos que la hagan muy fácil de reconocer. Y mi cuarto y último consejo, que también es importante, es que te acostumbres a que en tu firma de artista siempre manejes el año. Esto es importante, muchísimos siempre normalmente me preguntan qué significa el 120 que está arriba de mi firma. Y bueno, en realidad no es un 120, en realidad es una rayita y el número 20 del año 2020. Los que han visto, los que han seguido mi trabajo artístico, pues obviamente hacia atrás se han dado cuenta que antes pues veían la rayita con el 19, con el 18, con el 17, etcétera, etcétera, así hacia atrás en los diferentes años de ilustración que he estado haciendo, ¿no? Y esto es importante porque entonces, pues más de ustedes que a lo mejor tienen alguna ilustración mía, pues se van a poder dar cuenta, pues que es del año, no sé, del año 2013, del año 2014, porque tiene el 14. Y bueno, esto es importante porque de esta forma, al ponerle el número, es muchísimo más fácil distinguir lo que viene siendo el año en el cual hiciste tu ilustración, y conforme vaya pasando el tiempo, pues poder distinguir los años es muy importante. Así que si sigues estos 4 consejos que te estoy dando, vas a poder crear una firma de artista, la cual será extremadamente memorable y con la cual por los años de los años, la gente, tus fans, te reconocerán. Bueno amigos, ya falta muy poco para la Navidad, entonces el día de hoy voy a dibujar al querido Santa Claus, pero a mi estilo, en versión Evil Santa. ¿Estás listo? Vamos echando trazos.
Y bueno amigos, así ya quedó lista esta ilustración de Evil Santa, totalmente con el estilo Furs. Cuidado a los niños que se porten mal, porque si no llega este Evil Santa y se los come. Y bueno, ¿quién de ustedes será la persona que se llevará gratis esta ilustración? En esta ocasión, me ha llamado mucho, siempre mis programas, siempre hay alguien que pone el primer comentario y que incluso hasta muchas veces escriben yo fui el primer comentario, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy le voy a regalar esta ilustración a la primera persona que haya puesto el primer comentario en este mismo video, en el muro de comentarios. La primera persona que haya comentado algo, lo que sea, será la persona que se va a ganar esta ilustración de Evil Santa. Y bueno amigos, un jueves más de Echando Trazos que se nos está terminando. Pero no olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te avise cada vez que suba videos nuevos y seas de los primeros en tener más posibilidades de ganar una de mis ilustraciones originales. Y bueno, el siguiente jueves es Navidad, así que no te puedes perder mi especial navideño de Echando Trazos y que además en el cual voy a dibujar otra versión de Santa Claus, una que estoy seguro que muchos de ustedes quieren ver y que probablemente será mi favorita. Así que no te lo puedes perder. Echando Trazos con Fers.